Buenas tardes. Por medio de este video se realizará la exposición proyecto bioensayo toxicológico de las artemias salinas al ser expuestas por el naftaleno como factor determinante de contaminación ambiental. Los integrantes son Daniela Castro y quien les habla, Steven Carrión. Para ciertos animales invertebrados como lo son los crustáceos, entre este grupo de animales se encuentran artemias, por ejemplo, las partículas de agentes que aumentan las probabilidades del desarrollo de una mutación requieren estar en una mayor concentración en su medio acuático para así afectarlos en comparación de otros animales vertebrados acuáticos, ya que estos invertebrados poseen una mayor resistencia ante estos agentes mutagénicos. Además de los crustáceos, también invertebrados como los moluscos, los cuales abarcan animales como cefalópodos, quitones, bivalvos, gasterópodos, etc., requieren de 10 veces más las partículas de la mutación para ser afectados en comparación de los peces. No obstante, ciertos animales los cuales se alimentan por medio de filtración del agua son los más vulnerables ante estos agentes mutagénicos químicos que se encuentran en sus medios acuáticos. Uno de los agentes mutagénicos más conocidos, además de los metales pesados, son los APH, también denominados hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos se clasifican según su origen de procedencia, clasificándose en biogénico, petrogénico y pirogénico. Como su nombre indica, los petrogénicos tienen su origen en base al petróleo. Estos se conforman en grupos como compuestos homólogos alquilados con radicales y subproductos residuales no sustituidos como el naftaleno y el fluoreno. Debido a sus propiedades físico-químicas son fácilmente propagados por el medio ambiente, por medios gaseosos como por evaporación y deposición y de forma líquida, como derrames crudos. ¿Por qué el uso de hidrocarburos aromáticos policíclicos? Pues como se explicó anteriormente, estos son compuestos que son bastante conocidos ya que aumentan las probabilidades mutagénicas, además de ser grandes contaminantes relacionados a medios acuáticos. Algunos de estos compuestos son como por ejemplo el fluoreno, el naftaleno, el acenaftaleno, el pireno, entre otros. La razón por la cual para este experimento se implementó el naftaleno es debido a que este es fácil de encontrarse comercialmente. En organismos invertebrados, las concentraciones más altas que pueden tener entre estas partículas entre su tejido orgánico es de 200 microgramos sobre gramos de peso seco, en el caso de invertebrados. En el caso de vertebrados se aplican son 20 microgramos sobre kilogramos de peso seco. En los casos de exceso, además de aumentar las probabilidades de generar una mutación, causan también la esterilización o incluso la muerte. Ahora, ¿por qué el uso de artemias? Pues verán, las artemias salinas, las cuales habitan en agua salada, además de entrar en el grupo de animales invertebrados como los crustáceos, también se alimentan de su medio acuático de forma filtradora. Estos animales también, al igual que el naftaleno, son bastante fácil de disponer por medios comerciales a la venta de quistes sin eclosionar deshidratados. Al ser comercialmente adquiridos sus huevos, estos pueden ser adaptados fácilmente al medio en el momento de la eclosión en condiciones estandarizadas en el laboratorio. Objetivos.
Como objetivo general se buscará la identificación de los cambios físicos y genéticos que se presenten en las artemias luego de su deposición en las disoluciones del naftaleno durante su etapa náuplios en instar 2 e en instar 3. Como objetivos específicos se determinará la concentración letal del medio en las artemias salinas con el naftaleno, como representante de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. También se realizará un análisis de la mortalidad en las artemias a las diferentes concentraciones dadas. Se observarán sus cambios fenotípicos también en el desarrollo de las artemias después de haber pasado por su bioensayo. Para la preparación del medio se implementará agua, la cual se dejó en reposo 70 horas en dos recipientes de capacidad de 2 litros. Esto se realizó con el fin de declorar el agua. Esta agua permaneció todo el tiempo en temperatura ambiente, la cual estaba rondando entre 18 y 20 grados centígrados, para su posterior preparación de una disolución salina, ya que las artemias habitan en medios acuáticos salados. Esta disolución salina debería de alcanzar una densidad de 1,015 gramos sobre mililitros. Ya con la disolución salina se podrá implementar el uso de los quistes de artemia, la cual se usará una masa de 0,4477 gramos, el cual se vertirá en esta disolución salina con un aireador para así favorecer la aceleración de la eclosión de estos huevos. Ya con las artemias eclosionadas como fuente de alimentos se implementará una disolución de fitoplancton, es decir, microalgas, las cuales son pertenecientes del género Cloreia. Esta disolución se vertirá 2 mililitros por día. Ya después de este fin se aumentará la disolución salina de 1,015 a 1,075 gramos sobre mililitro. Para el ensayo toxicológico se implementará una disolución la cual se preparará con 25 gramos de naftaleno en 100 mililitros de agua, la cual obtendrá 25 gramos de cloruro de sodio. Esta disolución se agitará con una zaranda por 1 hora y después se dejará en reposo por 2 horas. La razón de la agitación es para retirar los grumos los cuales no hayan sido capaces de disolverse del naftaleno. Paralelamente, se retirarán 4 recipientes los cuales cada uno tendrán 5 artemias en 100 mililitros de agua de la disolución salina en la cual se estaban desarrollando. Se retirará en la fase acuosa de la disolución del naftaleno, la cual debería estar en una concentración de 2 por 10 a la menos 6 moles. Se agregarán diferentes cantidades de esta disolución acuosa separada en 3 recipientes de las artemias. 10 mililitros aproximadamente de la fase acuosa se disolverán en los medios en los cuales se encuentran las artemias para el estudio. Esta exposición a las partículas del naftaleno de esta disolución nueva con las artemias se llevará por un tiempo de 24 y 48 horas, en las cuales los náuplios utilizados serán de instar 2 e en instar 3. Ya como última parte del ensayo toxicológico, los medios en los cuales se encuentran las artemias con el naftaleno y el medio de la muestra control se dejarán en un lugar iluminado, el cual posteriormente en el transcurso del tiempo se intentará tomar un registro
de su densidad, temperatura, salinidad y concentración. Ya al final del tiempo transcurrido en el cual las artemias duraron en sus medios, se calculará la inmovilidad o mortalidad, la cual se verá en, en contacto con el número de muertes según cada medio que se encontraba en diferente concentración, para sus posteriores observaciones de sus cambios anormales fenotípicos. Bueno, como resultados realizamos un registro de mortalidad de las muestras en el que usamos 4 grupos experimentales. El grupo 1 fue control negativo, así que simplemente fue muestreo. Las siguientes 3 grupos fueron diferentes 3 concentraciones que agregamos a través de la fórmula de molaridad y estas se modificaron a través de el cambio en el volumen de estas concentraciones. El grupo 4 fue el de la concentración más alta, ya que en las primeras 24 horas pudimos tener el 100% de las muertes. Luego de esto, hicimos un porcentaje de supervivencia en la prueba de toxicidad con las artemias, es decir, cuántas artemias sobrevivieron en manera de porcentaje. Como había dicho, el control negativo 1 fue muestreo, entonces no se registraron ninguna muerte, fue el 100% de supervivencia. El grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4 ya fueron las concentraciones que se manejaron con naftaleno. Cabe decir que las artemias que usamos para cada muestreo de diferentes concentraciones fueron 5 por muestreo. Para darnos un resultado de que en el grupo 4, antes de las 24 horas, ya teníamos apenas el 25% de las artemias vivas. Luego de esto, hicimos unas observaciones en los cambios fenotípicos de estas artemias que lograron sobrevivir o que no sobrevivieron a estas exposiciones de naftaleno. La primera imagen que vemos del Instar 2 del grupo 4, cuando tomamos la foto se encontraba ya muerta, porque esta fue la que no logró sobrevivir porque era el grupo de mayor concentración. A pesar de estar en un estadio tan temprano, su tórax y en especial su cabeza presentan una coloración más intensa y atípica que la frente al control negativo y frente a las otras 2 imágenes que eran concentraciones mucho más bajas. En el Instar 3 del grupo 2, que era la concentración más leve, se alcanza a ver su formación de apéndices. No es totalmente completo como debería estar en el Instar 2, en el Instar 3 normal, pero que sus apéndices se ven frente al control negativo, que son mucho más grandes. En el Instar 3 del grupo 3, en la imagen 3, la aparición de sus apéndices es casi nula, porque es la siguiente concentración menos fuerte debajo de la más fuerte del grupo 4. Sus apéndices, ya había dicho, son casi nulas, entonces por esas razones no se ve estas formaciones de ellas. Bueno, como discusión, nos pudimos determinar que este ensayo de toxicidad con la artemia nos ayudó a determinar la letalidad potencial de sustancias químicas puras, que fue el naftaleno. Nos pudimos dar cuenta que el naftaleno no es soluble en agua, y a pesar de esto tiene una muy fácil de dispersión en el medio ambiente, tanto en el aire como en el agua, y que aunque nuestro análisis de mortalidad no se realizaron muertes significativas porque el muestreo fue muy poco con las artemias en cada concentración, todas estas concentraciones son potencialmente mortales para estas artemias. Frente al control negativo, como ya lo había dicho, no experimentó ningún cambio y un 100% de supervivencia. Estas partículas de naftaleno fueron agentes que aumentaron la probabilidad de mutación, ya que estas artemias eran sometidas a estrés por este cambio de ambiente y por este olor tan penetrante. El naftaleno pudo haber sido uno de los factores en los que estas artemias no quisieron
desarrollarse, impidieron y retrasaron el crecimiento y alteraron su coloración frente al control negativo que, como ya había dicho, era muestreo. También se tuvo en cuenta el factor de la temperatura, ya que estas artemias eclosionaron y se desarrollaron en un ambiente de 20 grados Celsius y que su crecimiento óptimo, como lo indica la literatura, es a 25 grados Celsius, por lo menos para que cada instar dure un día, que en este caso no fue así. Bueno, como conclusiones, pudimos identificar los cambios físicos, como fue el crecimiento nulo e incompleto de estas apéndices, y genéticos los pudimos determinar o deducir, ya que este crustáceo pues pertenece a las células eucariontes y pudimos determinar que fue un impedimento o un stop en la transcripción debido a la sobremetilación que hubo en los genes. Entonces estos genes no fueron activados y no se realizó un crecimiento o un crecimiento óptimo luego de esta exposición a naftaleno durante su etapa de estos núcleos instar 2 y instar 3. La determinación de la concentración letal media que pudimos determinar y que era mortal y total para cada artemia con naftaleno, como ya habíamos dicho, es un aromático policíclico, fue de 0,10 molar.